Shalom y una cálida bienvenida para todos. Iniciamos este nuevo capítulo de Bet Nation Podcast Uruguay, presentándonos, como siempre, como sus anfitriones del programa. Así es, un gran shalom para todos los que nos están escuchando hoy. Es un gusto enorme estar acá otra vez. El gusto es nuestro. Y bueno, la misión que tenemos para esta inmersión profunda es tener una conversación bien dinámica sobre la lección 1 de nuestra guía de estudio, pero haciéndolo bajo una perspectiva unificada, una perspectiva judío-adventista. Exacto. O sea, la idea no es quedarnos solo con lo superficial, sino unir esa guía principal con toda la riqueza de las raíces hebreas, los comentarios del Nuevo Testamento judío, y sobre todo evitando dogmatismos, ¿verdad? Buscando realmente la riqueza del contexto histórico en cada texto. Tal cual. Y para que la dinámica fluya, los roles van a ser simples. Yo voy a ir desglosando un poco los puntos clave, la estructura de la guía de estudio, y tú vas a ir aportando, digamos, esas perlas de sabiduría desde el contexto histórico y lingüístico. Me parece perfecto. Hay muchísima tela para cortar acá. Sí que la hay. Y bueno, quiero arrancar con una imagen mental. Imaginemos por un momento asistir a la gala más exclusiva de todo el año. ¿De esas de alfombra roja? Exacto. Uno se ha preparado durante semanas, invirtiendo tiempo, recursos, para lucir impecable. Caminamos por ese salón principal sintiéndonos como la realeza, a la par de todos los invitados ilustres. Claro, con la autoestima por las nubes. Totalmente. Sin embargo, hay un pequeño detalle que ignoramos por completo. Ese traje de diseñador, ese vestido de alta costura que llevamos con tanto orgullo, está hecho completamente de papel maché pintado a mano. Uy, no. Sí, de lejos, bajo las luces tenues del salón, engaña a cualquiera. Pero, en el momento en que decidimos salir un ratito al balcón y nos alcanza la primera tormenta impredecible de la realidad, el papel se deshace por completo. Se deshace. En cuestión de segundos, la ilusión de sofisticación se derrumba, dejándonos en una vulnerabilidad absoluta, avergonzados frente a todo el mundo. Y esa crisis, esa transición brutal de la arrogancia a la desnudez total, es el corazón del mensaje a la Odisea. Bien, vamos a desempacar esto. Vamos, porque es un diagnóstico que no deja lugar para medias tintas. Cuando leemos Apocalipsis 3, nos encontramos con un texto que funciona casi como un escáner médico. Sí, de alta precisión además. Exactamente. Y no recrimina a la Odisea por crímenes escandalosos o herejías horribles. Los confronta por algo mucho más sutil, que es la ilusión de la autosuficiencia. La congregación dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y la respuesta divina es devastadora. Les dice que, en realidad, son infelices, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Es un golpe durísimo al ego. Lo fascinante aquí es cómo esta carta utiliza el propio contexto socioeconómico de la ciudad como un espejo. O sea, la Odisea no era un pueblito cualquiera, era un epicentro financiero tremendo en el Imperio Romano. Tenían mucha plata. Muchísima. Estaban en una encrucijada comercial. Tenían bancos súper prósperos, una industria textil que producía una lana negra de altísima calidad y una escuela de medicina famosa por exportar un ungüento para los ojos. Ah, el famoso colirio. Exacto, el polvo frigio. Claro, y es precisamente por eso que la metáfora les duele tanto, porque se les está hablando en el idioma de sus propios logros. Les dice que compren oro refinado por fuego, vestiduras blancas y colirio. Tal cual. Les dice que sus bancos espirituales están en quiebra, que su lana negra no cubre su vergüenza moral y que su medicina no cura su ceguera interna. Pero a ver, hay un aspecto de este texto que a mí siempre me genera ruido o cierta incomodidad cuando lo analizamos. Y es esa preferencia por los extremos. El texto dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una imagen fuerte. Muy fuerte. Porque desde la perspectiva humana uno piensa, bueno, un poquito de religión, un poquito de moralidad tibia siempre va a ser mejor que el rechazo absoluto, ¿no? ¿Por qué el Mesías prefiere a alguien completamente frío antes que a un tibio? Es una gran pregunta. Y si analizamos la psicología humana, la tibieza es en realidad un estado de anestesia. Pensemos en la hipotermia. A ver. El que está expuesto al frío extremo está temblando. Su cuerpo le envía señales de dolor, alarmas diciendo que necesita buscar fuego desesperadamente.
Su propia condición lo empuja a buscar la solución. Claro, el dolor te hace reaccionar. Exacto. En cambio, el tibio es como alguien sumergido en una tina de agua tibia que se va enfriando tan de a poco que el cuerpo se adapta, no registra el peligro, no busca el fuego porque no siente el frío mortal. Siente que está bien. ¡Wow! O sea, estaban vacunados con una dosis tan pequeñita de fe, que se volvieron inmunes a una transformación real. Tal cual. Mantenían las formas, pero habían perdido la necesidad desesperada de Dios. Y por eso el cierre del mensaje es tan radical y poético a la vez. Yeshua no los amenaza con mandarles un ejército. Apocalipsis 3:20 pinta a alguien que está a la puerta llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, no es un juez tirando la puerta abajo. Es un amigo esperando ser invitado a cenar. Y en la cultura judía del primer siglo, compartir la mesa no era solo comer rápido para volver a trabajar. Era algo mucho más profundo, ¿no? Profundísimo. Partir el pan, lo que en griego se llama koinonía, era establecer un vínculo de lealtad, era ligar tu vida a la de esa persona. El problema de la Odisea era la ausencia de comunión auténtica. Claro, convirtieron la fe en una especie de trámite administrativo en lugar de una relación. Y eso nos da la transición perfecta hacia la solución, porque si el problema es la falta de comunión, la cura es la conexión pura. Y ahí es donde la guía de estudio nos lleva a Juan, capítulo 15. La vid verdadera. Exactamente. Y es increíble, en solo 11 versículos, la palabra permanecer se repite 10 veces. Es el núcleo del mensaje. Totalmente. Pero plantea una dinámica que choca con nuestra cultura. Dice que si una rama no da fruto, es cortada, pero si da fruto, es podada. Y un momento, si yo soy una rama y estoy haciendo las cosas bien, dando buen fruto, ¿por qué tengo que pasar por el dolor del corte de la tijera? Suena a castigo. Y es súper natural sentirlo así. El dolor del corte no se siente como amor. Pero si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, la poda no es una penalización. La palabra griega es katairo, que significa limpiar. O sea, no es cortar por cortar. Para nada. Un buen agricultor sabe que una vid sana produce mucho follaje, hojas enormes y vistosas que absorben nutrientes, pero no dan uvas. Ah, las hojas son como la actitud de la Odisea. ¡Exacto! Mucho espectáculo, mucha actividad verde, pero cero fruto real. La poda recorta el ego, el pecado, para concentrar la vida en el fruto. Y recordemos que Yeshua no eligió la figura de la vida al azar. Claro, viene de mucho más atrás. A lo largo del Tanaj, en Isaías 5, en el Salmo 80, Israel es la viña de Dios, pero siempre daba uvas silvestres. Al decir, yo soy la vid verdadera, Yeshua está diciendo, yo soy el Israel fiel que cumple el propósito. Es una afirmación mesiánica tremenda y tiene ramificaciones literales para nosotros. Porque el apóstol Pablo toma esto en Romanos 11, cambia la vid por un olivo, pero la idea es la misma. Habla de ramas naturales, ramas cortadas y ramas silvestres injertadas, que seríamos los gentiles. Y exige humildad. Pablo les dice a las ramas injertadas que no se jacten contra las caídas. Les dice que no son ellos quienes sostienen a la raíz, sino la raíz a ellos. Esa es la cura contra el orgullo laodicense. Es que si nos creemos la fuente de nuestra propia luz, nos secamos. Y esto nos lleva a cómo funciona esa conexión. Porque yo puedo agarrar una cuerda, atar una rama suelta a un olivo, y de lejos parece parte del árbol. Pero por dentro está muerta. Exacto. Si no hay flujo interno desde la raíz, es solo leña. Ese flujo vital, esa conexión invisible que evita la tibieza, es el Espíritu Santo. La savia de la vida. Exacto. En la lección hay una observación botánica genial. En invierno, las ramas de la vid parecen muertas, petrificadas. Pero en primavera, la savia sube a presión desde las raíces e inunda las yemas de vida. El Espíritu Santo hace eso. Esto plantea una pregunta importante. Porque a veces vemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, como algo exclusivo del Nuevo Testamento. Como si hubiera aparecido recién en el siglo I. Exacto. Pero es el mismo Ruach Elohim, el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en Génesis 1, trayendo orden del caos. La savia siempre ha sido la misma.
Y esto se pone increíble cuando miramos el calendario de las festividades judías, porque hay un paralelo espectacular entre la entrega de la ley y el derramamiento del Espíritu. Shavuot, lo que en Occidente conocemos como Pentecostés. En la tradición judía, Shavuot conmemora el día exacto en que Dios entregó la Torá en el Sinai. La instrucción. ¿Sí? Entre truenos y fuego. Y si avanzamos 15 siglos hasta el libro de los Hechos, cuando se derrama el Ruach HaKodesh con lenguas de fuego. ¿En Shavuot? El mismo día. ¿Tal cual? Y esto destruye la idea de que el Espíritu anula la ley. Al revés, cumple lo de Jeremías 31. Escribe la ley en los corazones. En el Sinaí fue en piedra. En Pentecostés, la savia graba esa instrucción en nuestro interior. Es como pasar de tener un mapa de papel a tener el GPS integrado en el auto. Buena analogía. O, a ver, otra analogía más casera. Imaginemos que compramos una máquina de café expreso italiana, carísima, de acero inoxidable impecable. De esas que tienen 20 botones. Exacto. Esa máquina representa la estructura perfecta, la doctrina impecable de la Odisea. Se ve hermosa, pero si no está enchufada a la corriente no calienta ni una gota de agua. No sirve de nada. Claro, sin la corriente, que sería la savia del Espíritu, la doctrina es solo un adorno costoso. Y fíjate que esto ya estaba ilustrado en el santuario del desierto. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Que representan a Yeshua, el pan de vida. Exacto. Pero Levítico decía que el pan nunca podía estar solo. Sobre los panes se ponía incienso puro que se quemaba. Ese incienso es un símbolo de la presencia incesante del Espíritu Santo. O sea, pan e incienso siempre juntos. Indivisibles, como la obra del Mesías y la obra del Espíritu. Eso me lleva a pensar en una de las funciones principales del Espíritu, que es convencer de pecado. Hoy en día me parece que reducimos esto a sentirnos culpables por romper una regla. Como si fuera un policía de tránsito poniéndonos una multa. Exacto. Y esa es una visión súper superficial. Sentir miedo al castigo o llorar porque perdimos el trabajo por una mala decisión, eso es remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Pero no convicción. Claro. La verdadera convicción del Ruach HaKodesh es un dolor profundo por haber herido el amor de Dios. Es mirar el sacrificio y decir, mis fallas infligieron ese sufrimiento. No es terror al látigo, es la tristeza del hijo que decepciona al padre. Y es bajo esa convicción tan profunda que volvemos al punto de inicio. Nos damos cuenta de que nuestro smoking de papel se deshizo y estamos desnudos frente al universo, como la Odisea. Y ahí surge la urgencia de buscar un manto genuino, lo que nos lleva a Mateo 22, la parábola de las bodas. Uy, sí, la del hombre sin vestido de boda. Esa misma. El rey hace una fiesta, invita a todos, pero encuentra a alguien sin la ropa adecuada que el anfitrión proveía y lo echa a las tinieblas. O sea, ninguna ropa hecha por nosotros, como las hojas de higuera en el Edén, sirve. Necesitamos la justicia que el Mesías nos regala. Es un regalo, total. No es esfuerzo humano. Pero para entender estas conexiones de gracia en el Antiguo Testamento, tenemos que entender cómo leían las Escrituras en esa época. Porque uno lee hoy y dice, claro, la gracia está ahí, pero ¿cómo hacían los primeros creyentes judíos para ver al Mesías y a la justificación en textos que parecían solo leyes agrarias o guerras? Bueno, es que no leían de forma plana o lineal. Usaban un método llamado Pardés. ¿PRDS? Exacto. Es un acrónimo que significa jardín. Asumían que la palabra tiene múltiples capas. No anula lo literal, pero va más profundo. Son 4 niveles: Pshat, Remez, Drash y Sod. Ok, explícanos esos niveles. El Pishat es lo literal. Si dice que un rey construyó un muro, pues construyó un muro de piedra. Luego bajamos al Remez, que es la pista. Una palabra rara o un detalle que señala una verdad profética mayor. El Drash es la aplicación moral para hoy, y el Sod es el nivel del misterio oculto del propósito de Dios. Ok, pongamos un ejemplo. El sacrificio de Isaac en el monte Moria. Si lo miramos con este lente, ¿cómo cambia? Cambia todo. En el nivel Pishat, lo literal, vemos a Abraham obedeciendo, el ángel lo detiene y sacrifican a un carnero enredado en un zarzal. Es historia pura. Sí, la provisión literal en ese momento. Pero aplicando el Remez, bajo el Ruach HaKodesh, veían una pista. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero?
Abraham dice, Dios proveerá el cordero. Pero lo que se enredó fue un carnero adulto, no un cordero. Ah, es una inconsistencia aparente. Exacto. Y en el remes, eso es una flecha apuntando al futuro. El verdadero cordero prometido aún no había llegado. Por eso, siglos después, Juan ve a Yeshua y grita, «He aquí el Cordero de Dios». ¡Wow! Estaba resolviendo el remes de Abraham. Tal cual. Veían que el plan de Dios siempre fue darnos ese manto de justicia a través del Mesías. Estaba codificado en el Tanaj. Hemos atravesado un terreno riquísimo hoy. Vimos la tragedia de la Odisea, con sus trajes de papel. Entendimos que no somos la raíz, sino ramas que necesitan la poda. Comprendimos que la savia del Espíritu debe fluir para no ser simples adornos teológicos. Y vimos cómo esa savia nos convence de pecado y nos ayuda a buscar ese manto de gracia en el jardín de las Escrituras. Es un viaje tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? O sea, si apagamos esto y volvemos al trabajo, ¿cómo no nos volvemos la Odisea? Bueno, significa que el conocimiento sin acción se pudre. El diagnóstico de la Odisea no fue para destruirlos, sino para despertarlos. Tenemos que reconocer humildemente que necesitamos abrir la válvula del Espíritu Santo todos los días. No podemos vivir de la savia de ayer. Y aquí quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento final para masticar. A veces nos gusta inventar mitos para suavizar las palabras duras de la Biblia. Como el mito del ojo de aguja. Exacto. Yeshua dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino. Y en la Edad Media inventaron que el ojo de aguja era una puertecita en Jerusalén donde el camello pasaba de rodillas. Una mentira piadosa. Totalmente. Para suavizar el texto, Yeshua hablaba de una aguja literal para decir que salvarse por méritos es imposible. Bueno, corremos el riesgo de hacer lo mismo con la puerta de la Odisea en Apocalipsis 3:20. Creer que es una puerta mística y esotérica. Exacto, que requiere retiros en la montaña para alcanzarla, pero la realidad es que es una puerta superordinaria. Es la puerta de tu comedor, es la puerta de cómo gastas tu tiempo, de cómo tratas a tu familia en la rutina. Tal cual. Así que la pregunta provocativa que nos queda, mientras esa puerta sigue recibiendo golpes desde afuera, es: ¿qué pasaría si la barrera más grande que le impide al Mesías entrar a cenar no son nuestros grandes fracasos, sino simplemente la comodidad de nuestra rutina diaria que nos hace sentir que, en el fondo, no necesitamos nada? ¡Qué tremendo desafío! Abrir la puerta de lo ordinario para que entre lo extraordinario. Ha sido una conversación realmente fascinante. Un verdadero placer desempacar todas estas profundidades con ustedes. Y para todos los que nos han acompañado desde el principio hasta el final, les deseamos un profundo y sincero Shalom. Shalom. Hasta nuestra próxima exploración de las Escrituras.